Nosotros estuvimos viendo en ESI una serie de temas y se nos ocurrió los quintos hacer una serie de preguntas con los profesores, entrevistarlos acerca sobre experiencias sobre la ESI. Van a estar viendo eso hoy, porque nos estuvimos dedicando a hacer eso en clases anteriores en ESI, y cada pregunta va a estar relacionada con una temática de ESI justamente, que se entrelace con la materia que da el profesor al que vamos a entrevistar. ¿Cómo trabajás la ESI desde tu materia y qué temas trabajás? Bueno, desde mi materia, primero desde salud y adolescencia es el tema central, tratar de todos los contenidos, llevarlos o relacionarlos con lo que propone la ley. Después, en biología, segundo año, se trabaja por completo la ESI también, porque se ve todo lo que es reproducción, fertilidad, cuidados. Y después en las otras áreas, en donde quizá los temas del contenido curricular no están tan relacionados, siempre se trata de poder darles un marco dentro de la ESI. Y también en el aula, no importa si los contenidos del día están relacionados o no, si alguno de los chicos trae una duda o surge un tema o salió una noticia o lo que surja, tratar de poder charlarlo, debatirlo sin prejuicios, sin tabúes, tratar de que tengan un clima de confianza. Entonces, desde ese lado, creo que desde mi materia es mucho más fácil que desde otras para poder abordarlo. En segundo año siempre trato de buscar textos o cuentos, novelas que nos permitan hablar de la ESI. Este año leímos con mi segundo una novelita hermosa que se llama Todos los soles mienten. Bueno, que ahí cuenta cómo es una distopía, está como terminando el mundo y es un grupo de adolescentes, cómo se enfrentan a eso. Bueno, y ahí aparece un montón el tema de las emociones, de la sexualidad. Y bueno, sin que se den cuenta, los chicos están todo el tiempo hablando reflexionando y poniendo en duda cuestiones a partir de los personajes de la novela. Siempre tratando de trabajarlo más que nada desde ese lugar. Si surgen dudas o me quieren hacer preguntas directamente de su vida personal, obviamente le doy el lugar y tienen respuesta, pero yo lo planteo básicamente desde los textos literarios. Bueno, nosotros trabajamos en micro y macro, en elementos de micro y macro, en economía, vimos los agentes económicos. Entre esos agentes económicos que vimos, analizamos la economía de nuestras familias. Así que ahí hicimos este año y el año pasado con los otros chicos, fuimos haciendo hincapié en lo que es la educación financiera en ustedes, ¿sí? Y lo que genera en ustedes va a ser la independencia, no la dependencia de los demás. Y es importantísimo tener en cuenta cuando tenemos tanta competencia en la parte de los sexos, ¿no? En la desigualdad en los ingresos de las personas. ¿Crees que la implementación de la ESI responde más a una política de derechos o a una estrategia cultural del Estado? Bueno, la cuestión de la ESI, la educación sexual integral como ley, ¿no? Ya hace algunos años, es una decisión del Estado, enmarcada también en una cuestión cultural. Así que en este caso creo que tiene que ver con las dos cosas. Con una decisión de en su momento un gobierno de turno, pero que implica algo, un posicionamiento desde el derecho, porque sumamos derechos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la educación sexual integral, pero una decisión también del Estado de imponer esta cuestión, o de por lo menos ponerlo en agenda, ¿no? No se podía hablar como se habla ahora, porque hay una ley que habilita a que esa palabra esté dicha. Cuando no existía esa ley, siempre el riesgo tenía que ver con que lo que uno eligiera dar como contenido, como docente, pudiera ser tergiversado, pudiera ser anulado, pudiera ser discutido inclusive por distintos contextos. Estamos pensando dentro de una escuela, por las interpretaciones que puedan tener las familias sobre lo que uno quiere trabajar. Así que no sucedió lo mismo a lo largo de la historia. Podría pensar en la historia muy reciente, ¿no? En los últimos años. Lo que permitió la ESI fue justamente la habilitación de la palabra, el que pueda ser dicho, el que pueda ser trabajado y el que pueda ser historizado también, ¿no? Que es uno de los puntos, desde mi lugar de profe de historia, más interesante para trabajar con ustedes.
Quería saber si también estabas interesada en saber sobre ESI a nuestra edad. Sí, a la edad de ustedes, si a mí me interesaba, sí. Lo que pasa es que a veces uno también debe ser ayudado y enmarcado. A veces sabes realmente por tu propia iniciativa, que es lo que especialmente te interesa, y la verdad que frente a la propuesta de ESI, eso es muy, muy importante, porque te ayuda a descubrir aquellas cuestiones que a su vez van a ser de tu interés y que a lo mejor vos no habías descubierto por sí solo. Después cuando lo ves enmarcado dentro de un horario con profesores y demás, sí, la verdad este tema, qué bueno que está tratarlo, vos te das más cuenta aún de cuánto te puede interesar. Pero nosotros naturalmente no hemos salido de otro planeta, hemos sido adolescentes como ustedes, y si bien hay muchas diferencias, hay cuestiones troncales que son comunes y que las teníamos y las hemos compartido con ustedes como adolescentes. Y querer saber sobre determinadas cuestiones, que son las que se tratan en ESI, ¿no? No, yo fui a la escuela secundaria en los años 90, en donde no se hablaban de ciertas cosas, y entre esas cosas de las cuales no se hablaba era entre la diferencia que teníamos de acceso a las fuentes laborales y a los ingresos las mujeres como los hombres. Considero que quizás yo siempre tuve una relación muy fluida con mis viejos, entonces donde siempre se habló un montón desde el ámbito familiar, desde ahí sí. En la escuela no tanto, no había esa confianza o esa libertad de expresión de hoy en día, pero sí puedo decir que en mi época, a la edad de ustedes, sí tenía compañeros que notaba que no tenían los mismos recursos que hay hoy en día. Creo que hubiera sido mucho más fácil para otras personas. ¿Qué personaje literario representa para vos la diversidad sexual? Uy, qué pregunta difícil. Representa la diversidad. Yo creo que en todos los textos que uno da puede encontrar personajes que representen diferentes temas de la ESI. Por ejemplo, les citaba recién el ejemplo de Todos los soles mienten, que es esta novela que trabajo con segundo año, que permite identificando los personajes que van a vivir su primera vez, que tienen la primera relación sexual, personajes que son como muy para adentro, muy solitarios y sienten como que les cuesta relacionarse. De todos los personajes uno puede ir sacando riqueza para analizar estos textos, estos temas de la ESI. Diría que eso, o sea, ahora un personaje por ahí específico no se me ocurre, pero tampoco me parece que tiene mucho sentido buscarlo. Me parece que lo más rico es esto, en los textos que vamos proponiendo, poder buscar, indagar en los personajes temas que tengan que ver con la diversidad sexual. Podría haber distintos autores. Los clásicos en general todos, desde la literatura, aunque les parezca que no, porque tratan muchos autores, por ejemplo, en cuentos, en novelas, cuestiones que se pueden llegar a ver en ESI. No sé si los fundamentos teóricos de ESI propiamente, tal vez ustedes ven más específicamente alguna teoría, no lo sé cómo se manejan, si con bibliografía específica, pero digo, temas universales que pueda tomar la ESI pueden estar en la literatura, como ser el conocimiento del otro, el trato con el otro, la amistad y todos sus pros e inconvenientes que a veces trae, por decirles algunos. Desde ya también, mirá, la literatura, nosotros en quinto año estamos leyendo Un Mundo Feliz. Aparece, por ejemplo, la sexualidad con una misión fundamental. No se las voy a preguntar en el reportaje, por las dudas. Pero bueno, tiene que ver con fundamentalmente la procreación. ¿Ves? En ESI podrían analizar cómo aparece este tema en Un Mundo Feliz. Sí. Después sé que hay textos propiamente que se ajustan a los programas de ESI, de distintos autores. Sé que Editorial Maipo tiene, por ejemplo, publicaciones sobre esto. Hay distintas editoriales. ¿Piensas que haya ESI en todas las instituciones, incluyendo las públicas? A mí me parece que es imprescindible. De hecho, suele ser uno de los temas que más sale cuando
se vuelve a hablar sobre el régimen académico y se habla sobre qué es lo que falta o qué es necesario. Nosotros acá somos una escuela, bueno, casi siempre que se destaca por abordar cuestiones que en otros espacios son difíciles, y nosotros en esta escuela tenemos la suerte de que se convierten en parte de la política educativa. Y me parece imprescindible. Hay un dato que salió hace muy poquitito en medio de una controversia por el descenso de la tasa de natalidad en América Latina. No sé si lo escucharon. Sí. Pero ese descenso de la tasa de natalidad en algunos casos fue utilizado, se interpretó como, bueno, las mujeres ya no quieren tener hijos. Es verdad que hay una reducción de la tasa de natalidad en ese sentido, pero hay una reducción del 40% de los embarazos adolescentes en los últimos 10 años. Es un porcentaje altísimo, lo digo para que lo pensemos, porque eso tiene que ver con lo que es la educación en la escuela y eso tiene que ver con la ESI. Así que me parece imprescindible, me parece que es algo que tiene que crecer, tiene que aumentar, tiene que convertirse en lo cotidiano en cuanto a que nosotros sepamos sobre nosotros y podamos hablar. Todo me parece positivo en ese sentido. Eso depende mucho también, no solamente en las provincias, sucede en algunas escuelas, ¿no? Hay escuelas donde, o provincias, voy a la pregunta primero, hay provincias que son muy conservadoras, que tocar determinados temas pareciera que te estás metiendo en temas que son tabú o que fueron tabú en otra época y que no tienen que salir del ámbito de lo familiar, ¿no? Entonces está esa creencia y ahí es más difícil en esas provincias quizás que se implemente esta ley. Pero si pensamos acá en la provincia de Buenos Aires, yo trabajo en distintas escuelas acá del conurbano, del ámbito privado, del ámbito público, y en no todas las escuelas se ha creado un espacio de ESI para pensar la educación sexual desde lo integral, y esta ha sido una escuela pionera con un espacio propio para eso. En otras escuelas sí nos han pedido o incentivado que desde las materias metamos algún proyecto donde se aborde alguna cuestión vinculada a la ESI, pero en otras escuelas hasta sigue siendo como un tema tabú, o las autoridades o los directivos prefieren hasta incumplir una ley y no generar estos espacios. Así que no es solo en las provincias, eso digo, ¿no? Claro, sí, y es como un tema que hay que seguir avanzando, que no es que hay que dejarlo ahí, me parece, ¿no? Claro. Yo comparto esa idea, digo, ustedes, no sé, en esta escuela en particular entiendo que tienen ESI desde la primaria o todo el secundario en este caso, ¿no? Sí. Entonces por ahí sí, el desafío de los docentes es renovarnos, ver cómo encaramos distintas temáticas, hacer como una cuestión de un progreso de año a año, porque quizás, por lo que escucho de ustedes, muchas veces hay temáticas que ya vieron en años anteriores, o en algún año están súper motivados con tener ese y en otro ya como va decantando ese interés. Digo, hay como distintas cuestiones a pensar, pero es súper valioso que exista ese espacio, eso digo. En otras escuelas no está, no existe. Los propios estudiantes son los que piden, porque saben que en otras escuelas existen, ¿no? Sí. Yo trabajo en un CENS, que es un secundario de adultos, y también hacemos jornadas de ESI, o vienen especialistas a dar alguna charla, algún taller, alguna jornada. Y la verdad que también es muy valioso escuchar a mujeres y hombres de 50, 60 años, laburantes, que están terminando el secundario, que tuvieron una vida por ahí dura por distintas cuestiones, sacar un montón de cosas que nunca hablaron en talleres de ESI, ¿no? Así que sí, sería valioso también en otros espacios. Supongo que a lo mejor existe esto, que a lo mejor se da talleres de ESI en otros espacios. Sé que la Universidad de Hurlingham tiene espacios abiertos a los barrios, no solo para los estudiantes, sino para la comunidad toda. Así que desconozco, pero intuyo que debe existir, no solamente en las escuelas, sino que talleres de este tipo abiertos a la comunidad, y para gente grande mucho más, como decíamos antes, ¿no? Es muy valioso que podamos deconstruirnos en algunas actitudes, formas de ver, de pensar que tenemos, no porque seamos malos, sino porque tuvimos otra crianza, obvio. Y no es que todo lo nuevo, lo que aparece es malo, como a veces también se piensa, ¿no? No, mi época era mejor. Y en estas cuestiones yo tengo claro que en mi época no era mejor. Se tapaba, no se hablaba, había mucho tema tabú, se ocultaba.
cosas que pasaban en las iglesias incluso, ¿no? Situaciones de abuso. Hoy en día todos los chicos, los jóvenes están mucho más despiertos para denunciar cosas que no son correctas, situaciones que no son las que, digo, en otra época se callaban ustedes, digo, ustedes, ¿no? Entonces me parece que vale la pena seguir insistiendo con estas políticas públicas como la ESI. Ok, y una última pregunta ahora sí. La pregunta que te quería hacer es cómo, todavía es chiquito tu hijo, pero ¿cómo le inculcarías o le inculcás la ESI a él? Bueno, es pequeñito todavía, pero sí, igual ya empiezo a trabajarlo con él, por lo menos desde pavadas, ¿no? Básicas. Okay. Pavadas básicas como, por ejemplo, no sé, él te va a dar un beso y te va a dar un beso en la boca. Entonces tratar de explicarle, por ejemplo, por qué no a todo el mundo está bueno que le dé un beso en la boca. O, por ejemplo, no insistirle si, no sé, no quiere abrazar al tío o no quiere darle un beso en ese momento a la abuela. O, bueno, también respetar esos espacios, porque por algo no está queriendo hacerlo en ese momento, quizá también. Nosotros trabajamos bastante. En cada uno de los años trabajamos sobre ejes transversales que tiene la ESI, dentro en particular de mi materia de historia. Sí me parece que sería muy enriquecedor algún trabajo interdisciplinario en ese sentido. Yo trabajo, pienso con biología, con salud de adolescencia, pero también con otras materias que es menos fácil, menos sencillo pensar en cómo hacer un cruce, ¿no? Y de repente me encuentro hablando con una profe de matemática que me habla también sobre las mujeres en la matemática históricamente, y digo, qué cruce interesante, y eso no lo hago nunca. Y eso también está bueno trabajarlo, no como la contracara. Por ello le estoy dando el ejemplo de esta novela, que me gusta trabajarla porque nos permite tener como una mirada amplia y que los personajes del texto, que son adolescentes, vayan acompañando a los chicos en el propio proceso que están viviendo, que son chicos de 13, 14 años, o sea, coincide mucho con la edad de segundo. También me gusta cuando en algún texto por ejemplo, un texto clásico que leemos en segundo es El fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville, vamos analizando eso, no están como muy marcados los roles de género, es una obra del siglo XIX, y también hay que explicarles a los chicos que por eso que están más marcados, pero también poder ver como el enorme camino que se recorrió para que ya no sea que el padre de familia es el que decide, que la mujer tiene como un rol muy desdibujado. Que aprovecharan ese espacio, que creo que es un buen espacio, que se ha abierto desde hace unos años a esta parte en las escuelas, que esta escuela fue pionera en aplicarla, que eso quiero puntualizarlo, porque estuvo la directiva desde el ministerio, pero no se aplicó en todos los establecimientos desde ese momento, y aquí sí se hizo. Así que me parece una buena, desde ya, implementación. Y eso por un lado, y decirle a los alumnos que le saquen mucho provecho a ese lugar. La diferencia y la influencia en la sexualidad de las personas en la economía es relevante en todo tipo de aspectos. Tengamos en cuenta que siempre se destinó a la mujer no solamente al papel del trabajo, sino que también a la parte doméstica. Siempre se entiende que la mujer es la que tiene que cuidar los hijos. O sea, sacar todas esas creencias y entender que la igualdad es la fuente de todo y la base de todo es lo más importante.